Porque una decisión económica tomada en un país puede afectar los precios, el empleo y el crecimiento de todo un país. Hola, somos Jesús María Ángel y mi persona Luis Rodríguez, y en este video analizaremos el comportamiento de la economía a escala global, teniendo en cuenta los principales factores macroeconómicos, las políticas económicas, los indicadores y el ciclo económico. Aunque cada país tiene su propia economía, actualmente ninguna funciona a manera completamente aislada. Las decisiones tomadas en una economía pueden afectar el comercio, la inversión, el empleo, los precios y las tasas de cambio, entre muchas otras. Por ejemplo, el aumento del precio del petróleo eleva los costos de transporte y producción, mientras que una subida de las tasas de interés en las principales economías pueden reducir la inversión y provocar movimientos de capital entre países. Entre los factores que determinan el comportamiento de la economía mundial se encuentra el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, el empleo, las tasas de interés, el consumo, la inversión, el gasto público, el comercio internacional, los tipos de cambio, la deuda y la productividad. El Producto Interno Bruto, o más conocido como PIB, indica el valor de los bienes y servicios producidos cuando aumentan. La economía se encuentra en expansión. Cuando disminuye durante un periodo prolongado pueden presentarse una recesión. Para el 2026, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía mundial crecerá aproximadamente un 3%. El Banco Mundial presenta una estimación más baja, cercana a los 2,5%. Las proyecciones no son idénticas, pero comparten un mismo mensaje. La economía mundial continúa creciendo, aunque a un ritmo débil y con grandes diferencias entre países. Las economías avanzadas crecerían alrededor de 1,7%, mientras que las economías emergentes y en desarrollo crecerían cerca de 3,8%. China tendría un crecimiento aproximadamente del 4,6% e India del 6,4%. En América Latina y el Caribe el crecimiento estaría alrededor de 2,4%. Esto demuestra que la recuperación no es uniforme. Por lo tanto, el panorama global puede definirse como una expansión lenta y desigual. La economía no está detenida, pero enfrenta riesgos relacionados con la inflación, la deuda, los conflictos internacionales y la fragmentación del comercio. Para comprender este panorama también debemos analizar el ciclo económico. Este ciclo representa las variaciones que experimenta la actividad económica a través del tiempo y generalmente incluye 4 etapas, que son expansión, auge, desaceleración o contracción y recuperación. En una expansión aumentan la producción, el empleo, el consumo y la inversión. En el auge la economía se acerca a su máxima capacidad, pero también pueden aumentar los precios. Durante una desaceleración disminuye el crecimiento y en una recesión se reduce la producción y también pueden aumentar el desempleo. Finalmente, la recuperación comienza cuando vuelven a crecer el consumo y la inversión. La economía global de 2026 se encuentra en una fase de expansión débil o desaceleración. Todavía existe crecimiento, pero es menor que en otros periodos y está acompañado por nuevas presiones inflacionarias. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación mundial aumentará del 4,1% en 2025 al 4,7% en 2026, antes de disminuir nuevamente en 2027. Este comportamiento se relaciona principalmente con el aumento de los precios de la energía y los alimentos. Frente a la inflación, los bancos centrales utilizan la política monetaria. Cuando suben las tasas de interés, el crédito se vuelve más costoso, disminuyen el consumo y la inversión, y se busca controlar el aumento de los precios. Sin embargo, mantener tasas elevadas durante demasiado tiempo también puede reducir el crecimiento y la generación de empleo. Los gobiernos utilizan la política fiscal mediante impuestos, gastos públicos, subsidios e inversión. Una política fiscal expansiva puede estimular la economía durante una crisis, pero también puede aumentar el déficit, la deuda y la inflación. Una política fiscal restrictiva ayuda a controlar el endeudamiento, aunque también puede disminuir la demanda y afectar los programas sociales. El comercio internacional es otro indicador importante. La Organización Mundial del Comercio estima que el volumen del comercio mundial de mercancías pasará de crecer 4,6% en 2025 a solo 1,9% en 2026.
Esta reducción se explica por las barreras comerciales, los aranceles, la reorganización de las cadenas productivas y la incertidumbre internacional. En el mercado laboral, la tasa mundial de desempleo se mantendría cerca del 4,9%, equivalente a aproximadamente 186 millones de personas. Sin embargo, la brecha mundial del empleo alcanzaría alrededor de 408 millones de personas, lo cual demuestra que es una tasa de desempleo estable. No significa que todas las personas tengan acceso a un empleo suficiente y de calidad. Estos indicadores se encuentran conectados. El aumento de los precios obliga a subir las tasas de interés, las tasas altas reducen el crédito y la inversión, una menor inversión desacelera la producción y el menor crecimiento limita la creación de empleo. Los principales objetivos macroeconómicos son lograr un crecimiento sostenible en donde se incluya pues la estabilidad de precios, altos niveles de empleo, equilibrio externo, finanzas públicas sostenibles y una distribución más equitativa del bienestar. Bueno, al comparar estos objetivos con el panorama actual, encontramos unos resultados mixtos. Digamos, el mundo sigue creciendo, pero no lo suficiente y para mejorar rápidamente con las condiciones de vida de todos los países. El empleo muestra una resistencia, aunque persiste la informalidad, el desempleo juvenil y la falta de oportunidades laborales. Tampoco se ha alcanzado completamente la estabilidad de los precios porque la inflación mundial continúa muy elevada. Además, la reducción del comercio limita las posibilidades del crecimiento de la economía, que depende también de las exportaciones. Otros problemas es la deuda pública. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública mundial llegó cerca del 94% del PIB en 2025 y podría alcanzar el 100% en el 2029. Esto reduciría la capacidad de los gobiernos pues, para enfrentar futuras crisis, porque una parte creciente de sus recursos debe utilizarse para pagar intereses. Como propuesta presentamos la política coordinada de estabilidad y productividad inclusiva, ¿sí? Su objetivo sería controlar la inflación sin provocar una fuerte caída de la actividad económica y al mismo tiempo aumentar la capacidad de productividad de los países. Digamos, esta política tendría como tres componentes. El primero sería una política monetaria gradual, donde los bancos centrales mantendrían las tasas necesarias para controlar la inflación, pero comenzarían como a reducirlas de forma prudente cuando exista como una evidencia de los precios que están bajando de manera sostenible. El segundo componente sería una política fiscal focalizada en lugar de ampliar subsidios generales y permanentes, ¿sí? Los gobiernos dirigirán pues ayudas temporales a los hogares más vulnerables y concentrarían también pues la inversión pública en energía, agricultura, transporte, educación y infraestructura digital. También deberían pues mejorar la recaudación y controlar los gastos menos prioritarios para evitar un crecimiento pues desordenado en la deuda. El tercer componente sería productivo, laboral y comercial. Se propone pues capacitar a los trabajadores en habilidades digitales, facilitar la adaptación frente a ante la inteligencia artificial, apoyar a las pequeñas empresas, diversificar las cadenas de suministros y reducir las barreras al comercio de alimentos, energía e insumos esenciales también. Estas propuestas permitirán acatar tanto los problemas de demanda como los de oferta. La política monetaria ayudaría a controlar la inflación, y la inversión productiva reduciría costos, la capacidad favorece al empleo y la responsabilidad fiscal protegería la sostenibilidad de la deuda, ¿sí? Bueno, la conclusión es que la economía global del 2026 se caracteriza por un crecimiento moderado de inflación persistente, estabilidad aparente del empleo, menor dinamismo
en lo que es el aspecto comercial y altos niveles de deuda. Y pues bueno, el primer desafío es encontrar un equilibrio entre controlar los precios y mantener un crecimiento. Por eso, pues las políticas de la economía no deben actuar de manera aislada, sino coordinada, ¿sí? También debe tener el mismo foco, que en este caso sería con una visión a largo plazo.